Tenemos nuevo reporte del formulario 13F de los superinversores, por lo que acabamos de conocer sus últimas compras, sus últimas ventas y toda la información actualizada sobre las acciones que tienen en sus carteras. En este nuevo vídeo de nuestra serie Maestros de la Inversión, además de analizar las 10 acciones más compradas por los superinversores, vamos a ver qué tienen, qué han comprado, qué han vendido y cuáles son sus grandes apuestas. Y quiero que sepas dos cosas. Te garantizo que no hay ninguna información de relleno, intento aportarte el máximo valor. Y en segundo lugar, vas a encontrar en la línea de tiempo la división por capítulos para que puedas encontrar fácilmente lo que buscas porque valoro mucho tu tiempo. Así que por todo esto y si te gustan estos vídeos, vamos con ese gran like como siempre, ese gran apoyo, porque empezamos. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Bison Trade por apoyar a este canal para que podamos seguir trayendo estos contenidos de forma totalmente gratuita para ti. El broker que ya utilizamos más de 21.000 clientes a día de hoy. Pertenece a Miralta Finance Bank, entidad de crédito española, regulada y supervisada por el Banco de España y por la CNMV, y por supuesto adscrita al Fondo de Garantía de Depósitos con una cobertura de 100.000 euros por titular. Con Bison Trade puedes operar con más de 30.000 instrumentos de todo tipo y para todo tipo de inversores, en función de tus conocimientos y experiencia. Más de 16.000 acciones, como las que analizaremos en el vídeo de hoy, más de 3.000 fondos y ETF y más de 6.000 instrumentos de renta fija. Su plataforma es fácil, rápida y precisa, tanto en PC como en la app móvil. Tienen comisiones muy competitivas incluso si operas con capitales pequeños y cuentan con atención al cliente en español y con oficinas físicas a las que puedes acudir si lo necesitas. Y por último, no requieren ningún capital mínimo para abrir una cuenta, incluso puedes probar su versión demo gratis y en un minuto haciendo clic aquí arriba o en el link de la descripción. Y ahora sí, vamos con el top 10 de las acciones más compradas por los superinversores entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2024. En la posición número 10, con 5 compras de superinversores en este trimestre, tenemos hasta 8 compañías, aunque vamos a darle la 10ª posición a 6 de ellas, puesto que en función del porcentaje sí que hay diferencia. En primer lugar, posición número 10, tenemos la compañía CarMax, que es la empresa de venta de vehículos usados más grande en Estados Unidos y que además tiene una lucrativa línea de negocio de financiación de los propios vehículos. Como podéis ver en el gráfico, según las fechas, los superinversores habrían comprado CarMax entre los 67 y los 85 dólares. Continuamos con la posición número 10 y la segunda compañía que tenemos es la empresa Meta, que no necesita presentación y que habrían comprado en precios de entre 430 y 519 dólares. En tercer lugar, dentro de la posición número 10, tendríamos a Alphabet, a Google, y que han comprado en precios de entre 155 y 182 dólares. Continuamos con Starbucks, que tampoco necesita presentación y que han incorporado a sus carteras en precios de entre 72 y 91 dólares. Por cierto, si quieres conocer más detalles sobre Starbucks y nuestro precio objetivo, te dejo este vídeo aquí arriba en el que la analizamos en profundidad hace muy poco en este canal. Y también lo tendrás en la descripción del vídeo. También han comprado Disney a precios de entre 99 y 121 dólares y ojo porque ha seguido cayendo desde entonces. Además, otros 5 superinversores habrían comprado Adobe a precios de entre 439 y 555 dólares. Y ahora sí vamos a la posición número 9, aunque también han comprado 5 superinversores, pero en mayor porcentaje, es la compañía Humana, que formó parte de mi cartera personal durante unos meses en este 2024 y que también analizamos en profundidad junto a otras compañías top de su sector, otra de ellas saldrá en un momento, y las analizamos todas en este vídeo que te dejo aquí arriba y que también tendrás en la descripción. En Humana, los precios de compra han tenido que oscilar entre los 302 y los 373 dólares. En la posición número 8, también con 5 compras reportadas de superinversores, tenemos la compañía Solventum, que es una spin-off del gigante 3M. Es una escisión de la compañía 3M, de su división de sector salud, que comenzó a cotizar de manera independiente el pasado 1 de abril de 2024. Hoy en día, Solventum capitaliza unos 10 billones de dólares, cotiza a un PER de alrededor de 10 veces como podéis ver en la pantalla, y ojo porque las compras reportadas estuvieron en niveles de entre 52 y 69 dólares. Si continuamos con el número 7, encontramos la compañía CVS Pharmacy, con 6 compras de superinversores reportadas. CVS también la analizamos en ese vídeo en el que analizamos Humana, United Health Group y otra serie de compañías muy top del sector salud. Recuerda que si te interesa el sector salud no puedes perderte ese vídeo, lo tienes en la descripción. En cuanto a CVS, esas 6 compras de superinversores se realizaron en niveles de entre 53 y 79 dólares. En la posición número 6, con 6 compras de superinversores, tenemos la compañía MSCI, una compañía de sector financiero, el mundo de la inversión,
y de la que seguro que has oído hablar por sus fondos indexados y por los ETF que comercializan. Pues bien, han sido 6 los superinversores que han comprado MSCI en el segundo trimestre del año 2024 y según las fechas, esas compras se habían realizado entre los $446 y los $554, cuando en estos momentos MSCI cotiza a unos 561. En quinto lugar, y con 6 compras de superinversores, tenemos la compañía Apple, compras que realizaron entre los $170 y los $210 y que, como veis y observáis en el gráfico, Apple ha tenido una gran subida en los últimos meses. En la posición número 4 y con 7 compras reportadas de superinversores tenemos la compañía Uber, compras realizadas entre los $63 y los $76, cuando en estos momentos Uber cotiza alrededor de los 72. En el número 3, llegamos al top 3, tenemos la compañía Microsoft con 7 compras reportadas y esas compras las realizaron en niveles de entre 389 y $452. Ojo, porque como veis en el gráfico, Microsoft ha corregido de una forma bastante importante en los últimos meses y aunque ya se ha recuperado algo, actualmente está cotizando en alrededor de los $418. En segunda posición, con 8 compras de superinversores reportadas en el trimestre, tenemos United Healthcare, otra de las compañías que analizamos en ese vídeo, muy recomendable, lo tienes en la descripción, y que habrían comprado los superinversores entre $439 y $524. En mi opinión es una compañía muy top, es de lo mejor que hay en el mundo, cotiza actualmente a un PER de 38 veces, es bastante exigente, pero es una compañía que tiene muchísima calidad. Échale un vistazo al vídeo porque verás un análisis muy detallado. Y para terminar con el top 10, nos vamos al número 1, la empresa más comprada por los superinversores, con 9 compras reportadas durante el segundo trimestre, es nada más y nada menos que Berkshire Hathaway, la empresa del mismísimo Warren Buffett, que los superinversores habrían estado comprando entre los 396 y los $420 por acción, cuando ahora mismo la tenemos cotizando alrededor de $444. Berkshire Hathaway, que forma parte de mi cartera personal desde hace muchos años, es en mi opinión una de las mejores compañías del mundo. Es como invertir en un ETF prácticamente por toda la diversificación que tiene debajo. Y en cuanto a si actualmente se encuentra cotizando cara o barata, pese a haber estado subiendo continuamente durante los últimos años, sí que es cierto que ha presentado algunas oportunidades para entrar. El mismo Warren Buffett siempre indica que en valoraciones por debajo de 2 veces valor en libros, ellos continuarán recomprando acciones. Y si no me equivoco, en estos momentos está cotizando alrededor de 1,5-1,6 veces valor en libros. Precisamente lo comentábamos hace poco en nuestro grupo de Patreon con uno de los seguidores a través del chat de Discord. Creo que por mucho que esta acción esté en máximos históricos, no se puede decir ni mucho menos que esté cotizando a precios desorbitados. Vamos a ver un pequeño resumen muy rápido de este top 10 de compras de los superinversores. Con 5 compras tenemos CarMax, Meta, Alphabet, Starbucks, Disney, Adobe, Humana y Solventum. Con 6 compras tenemos CVS, MSCI y Apple. Con 7 compras teníamos Uber y Microsoft. Con 8 compras United Healthcare y con 9 compras Berkshire Hathaway. Y ahora sí vamos a pasar a la actualización de las carteras de los superinversores para ver cómo han quedado después de los últimos cambios que han reportado. Y vamos a empezar, como no, con el mismísimo Warren Buffett. ¿Por qué? Pues porque tiene más de 280 billones de dólares invertidos, porque ha conseguido de media alrededor de un 20% de rentabilidad anual durante más de 40 años y porque es, en mi opinión, el máximo referente de la inversión a nivel mundial y probablemente el mejor inversor del mundo. Buffett, Berkshire Hathaway, tiene actualmente una cartera diversificada con 41 posiciones, aunque es cierto que tienen posiciones de alta convicción y de hecho el 58% del portafolio está invertido en solo 3 acciones. En este caso, en este trimestre, la actividad reportada por parte de Berkshire Hathaway ha sido la incorporación de 2 compañías nuevas, como estáis viendo. Interesante la compra de Ulta Beauty, una compañía que yo llevo siguiendo unos meses, me parece súper interesante. Lo hemos comentado también en nuestro canal de Patreon, os recomiendo que le echéis un vistazo a esta compañía, porque a pesar de haber subido cuando se ha conocido la noticia de la compra por parte de Warren Buffett, creo que todavía podría estar cotizando a una valoración bastante razonable. Estas han sido las 2 compras nuevas. Es verdad que se trata de posiciones bastante minoritarias, ahora veremos la composición de la cartera y cómo ha quedado. Después se ha realizado una pequeña compra añadiendo Occidental Petroleum, Chubb Limited, Liberty Sirius en las 2 series, la A y la C, y Sirius XM. Ya comentamos en el último vídeo que hicimos sobre la actualización de la cartera hace 3 meses, ya comentamos y hablamos algo más sobre estas compañías. Ha reducido en Chevron, en Louisiana Pacific, en T-Mobile, en Apple. Esta ha sido la gran noticia del trimestre, que ha reducido alrededor de la mitad de la posición que tenía en la compañía. Ahora vamos a ver, justo ahora, la composición y cómo queda el top 10 de la cartera de Berkshire Hathaway. Apple sigue siendo la mayor de sus posiciones, supone un 30% del portfolio,
pero es que han reducido la posición a la mitad durante este segundo trimestre. En segundo lugar tenemos Bank of America, casi un 15%. En tercer lugar American Express, un 12,5%. En cuarto lugar Coca-Cola, de la que hablamos, por cierto, en el último vídeo del canal, muy recomendable. Si no lo has visto, te lo voy a dejar aquí arriba y en la descripción para que puedas verlo. Y como veis, han sido cambios menores en estas 10 compañías que suponen el top 10 acciones de Warren Buffett. Vamos a pasar al segundo de los superinversores y hemos elegido a Bill Gates con el Bill and Melinda Gates Foundation Trust, en el que tienen 47,7 billones de dólares invertidos, con el que han conseguido una rentabilidad del 163% en los últimos 10 años y donde tienen una cartera diversificada con 23 acciones concretamente, pero con posiciones de alta convicción, con el 80% del portafolio invertido en solo 4 acciones. Solamente 3 movimientos durante el segundo trimestre, ha vendido el 100% de Carvana, ha reducido el número de acciones en Microsoft, un 4,4%, y ha aumentado su posición en Berkshire Hathaway en más de un 40% sobre la que ya tenía. Y vamos a ver cómo ha quedado el top 10 de las acciones de la cartera del Bill and Melinda Gates Foundation Trust. La primera sigue siendo Microsoft con un 32%, la segunda es Berkshire Hathaway con más del 20%, en tercer lugar tenemos Waste Management con un 15%, Canadian National Railway, Caterpillar, Deere, Ecolab, Walmart, esta subsidiaria de Coca-Cola, y FedEx. Como veis, en el resto del top 10 no ha habido movimientos, pero sí en sus dos principales posiciones. El tercer superinversor que traemos hoy es Stephen Mandel, el fundador de Lone Pine Capital, que tiene 12,3 billones de dólares invertidos, con una filosofía de inversión a largo plazo, siempre en empresas excelentes, bien diversificado en cuanto a industrias y bien diversificado también en cuanto al número de acciones, que actualmente tiene 24 posiciones en cartera. Vamos a ver primero cuáles han sido los cambios en la cartera, que como veis han sido numerosos. Los principales en posiciones de alta convicción tenemos, en cuanto a las compras, la compra de United Health Group, que ha sido la más importante del trimestre. Ahora mismo es un 3,90% de su portafolio y ahora lo veremos en la composición, pero es importante destacar que ha vendido el 100% de Salesforce, que ocupaba casi el 6% de su cartera, que ha reducido más de un 30% sus acciones de Meta, que ha vendido el total de Live Nation, de Workday, de Dick's Sporting Goods, de EPAM, una venta total de la posición en EPAM, que ocupaba el 2% del portafolio, y luego ha realizado algunas reducciones minoritarias como Amazon, una reducción del 1%, casi insignificante, y en Taiwan Semiconductor, que ha sido un poco mayor, pero tampoco se puede considerar un movimiento de importancia. Vamos a ver el top 10 de las acciones en la cartera de Lone Pine Capital de Stephen Mandel. La primera sigue siendo Taiwan Semiconductor, con un 8,46% de peso. Microsoft es la segunda, a la que ha añadido. Amazon, la tercera, con una pequeña reducción. Meta es la cuarta, con una reducción importante. Después tenemos Philip Morris, KKR, ASML Holding, a la que ha añadido casi un 20% a la posición previa que tenía. Intuit, Vistra Corp, a la que ha añadido algo más de un 6%, y en último lugar en su top 10 tenemos Spotify. El cuarto superinversor que traemos en este vídeo es Lilu, conocido por su estrecha relación con Charlie Munger, que tiene una filosofía value profundo y una alta convicción en la inversión en empresas o compañías que tienen moats, fosos defensivos. Tiene 2,56 billones de dólares invertidos en una cartera muy concentrada, solo 7 acciones, con las que ha conseguido alrededor de un 30% de rentabilidad anual desde 1997. Un único cambio en la cartera de Himalaya Capital de Lilu durante este último trimestre reportado, la compra de Occidental Petroleum, como veis casi 1,5 millones de acciones, y aquí tenemos la composición de su cartera. En este caso no es el top 10 porque solamente tiene 7 compañías en cartera. No ha realizado ningún cambio en las 6 primeras posiciones e incorpora a Occidental Petroleum 1,5 millones de acciones como última posición de su portfolio con un peso del 3,61%. Las primeras siguen siendo Bank of America, Google, en la que tiene un 21 y un 18%, es casi el 40% de su portfolio, después un 14% en Berkshire Hathaway, East West Bancorp y Apple. El quinto de los superinversores es Carl Icahn, con el Icahn Capital Management, tiene 10,8 billones de dólares invertidos. Icahn, que es un inversor activista bastante controvertido, se le ha relacionado con multitud de polémicas durante los últimos años, enfrentamientos directos con otros inversores importantes. Si queréis que hablemos de esto en un próximo vídeo del canal, dejadme un comentario. Y si sabéis a qué me refiero, por favor también dejadlo en comentarios. Icahn tiene una cartera concentrada, solamente 14 posiciones, ha conseguido un 14% de rentabilidad media anual durante más de 20
20 años y además de tener una cartera concentrada, tiene una alta convicción en dos de sus acciones, sus posiciones principales, en las que tiene casi el 80% de su portfolio. Ahora lo veremos, pero vamos a ver los movimientos del último trimestre. Ha vendido el 100% de Conduent, ha vendido el 100% de los warrants que tenía sobre Occidental Petroleum, ha comprado Century Holdings y Caesars Entertainment y ha añadido más de un 10% a su posición en su propia empresa, Icahn Enterprises, que es un holding diversificado con diferentes negocios dentro. Es su posición número 1, como os podéis imaginar. Más del 60% de su portfolio de más de 10 billones de dólares está invertido en su propia empresa. En segundo lugar, CVR Energy, Southwest Gas Holdings, International Flavors and Fragrances y FF es otra compañía interesante por si queréis echarle un vistazo. Y después, como veis, no ha habido cambios salvo Caesars Entertainment, que entra dentro del top 10 de sus acciones con un peso del 0,89% del portfolio. En sexto lugar, el sexto superinversor que traemos hoy al canal es David Tepper. 6,2 billones de dólares invertidos a través de su vehículo de inversión, Appaloosa Management, una cartera diversificada con 37 acciones, aunque tiene posiciones de alta convicción, de hecho tiene el 42% invertido en solo 5 acciones, un inversor que se caracteriza por su visión contrarian del mercado y que ha conseguido de media un 24% de rentabilidad anual desde 1993. Es impresionante. Tepper se caracteriza también por realizar muchos movimientos en su cartera. De hecho, aquí tenemos toda la lista de compras y ventas. Es verdad que ha sido vendedor neto. Si miramos los importes y el número de transacciones, ha sido más vendedor que comprador durante este trimestre. Compras importantes en Lyft, la competencia de Uber, y algunas ampliaciones como JD, como en Uber también, en ASML Holdings. Ha añadido también casi un 10% a la posición que tiene en este ETF de compañías chinas de gran capitalización y ha añadido también ligeramente a su posición en Adobe y en UPS. Como ventas más destacadas, ha vendido el 85% de su posición en Nvidia, ha reducido un 25% su posición en Intel, más de un 15% en Meta, en AMD, en Microsoft, en Qualcomm y casi un 15% en Oracle, y reducciones del 10% para abajo en Energy Transfer, en Macy's, en Amazon, en FedEx, en Taiwan Semiconductor, en Pinduoduo. Si veis, es curioso que está reduciendo en Pinduoduo y sin embargo está ampliando casi un 20% en JD.com. O sea que esto no es una apuesta genérica por China, sino que está apostando por una en concreto y reduciendo las demás. Y algo llamativo también ha sido la reducción del 7,5% en su posición en United Health Group, que como hemos visto hace un momento ha sido una de las compañías más compradas por los superinversores en este trimestre. Vamos a ver cuál es la composición, el top 10 de la cartera de David Tepper. Como decíamos, ha sido vendedor neto en este trimestre. Y como veis, en 8 de las 10 posiciones principales ha reducido. En las dos últimas, este ETF de compañías chinas de gran capitalización ha añadido casi un 10% y ha añadido casi un 3% a su posición de Adobe, que actualmente ocupa el 3,24% del portfolio. Como buen inversor contrarian, no sé si David Tepper está viendo demasiada emoción en el mercado y está haciendo caja con todas estas inversiones, incluso con sus posiciones principales, para poder aprovechar mejores oportunidades si es que llegase esa eventual caída en el mercado. Dime qué opinas, dime si tú estás haciendo lo mismo o dime si tú no esperas ninguna caída en el mercado. Porque vamos a pasar ya al superinversor número 7 y este es Bill Ackman. Bill Ackman, a través de Pershing Square Capital Management, tiene invertidos 10,4 billones de dólares en una cartera bastante concentrada, solo 9 posiciones, y de hecho hiperconcentrado, ya que tiene el 50% de su portfolio en 3 acciones. Y en cuanto a Bill Ackman, no sabría muy bien cómo categorizarlo porque es un inversor bastante polivalente. Es un inversor contrarian, es un inversor activista, es un inversor value en algunos momentos, pero también realiza apuestas en compañías de crecimiento. Ha conseguido alrededor de un 8% anual desde 2013, lo que podría parecer no demasiado, pero ha conseguido desde 2019 hasta hoy más de un 218% de rentabilidad. Ackman ha tenido grandes éxitos y grandes fracasos también a lo largo de su vida inversora, como todos, supongo. Si queréis que hablemos de él en algún otro vídeo, por favor, dejadme un comentario. Vamos a ver los movimientos principales. Dos compra de Nike, de la que por cierto hablamos en un vídeo hace muy poquito, a raíz de la gran caída que tuvo y analizando si podría suponer una buena oportunidad de inversión en estos momentos, échale un vistazo. Y en Brookfield Corp, que es una compañía de sector financiero relacionado con la banca de inversión, el resto de movimientos que ha realizado durante el trimestre, como veis, han sido reducciones de posición. La más significativa, casi el 30% ha reducido en su posición en Google, si sumamos las dos acciones, serie A y la serie C. Y la reducción importante en Chipotle Mexican Grill, más del 22% ha reducido,
justo antes de que se supiera, de que se hiciera público, que Starbucks ha fichado al CEO de Chipotle. No hay que pensar mal, evidentemente, pero después de que Bill Ackman llevase años invirtiendo en Chipotle, después de que además, vamos a pasar a ver el top 10 de sus posiciones, Chipotle era la número 1, ha pasado a ser la número 2. La verdad, sinceramente, yo creo que Ackman ha podido tener algún tipo de noticia o algún tipo de información previa a lo que hemos conocido los demás y por eso ha deshecho una parte de su posición. Habrá que esperar unos meses para saber si ha seguido reduciendo esa posición o no y cómo va a quedar esa posición tras la salida del CEO. Como veis, ha reducido en casi todas sus posiciones, redujo en Hilton, Chipotle, en Restaurant Brands International, de la que también hablamos hace poco en el canal, es la empresa dueña de Burger King, por ejemplo, la reducción en Google y estas dos compras en Brookfield y en Nike. Vamos a pasar al superinversor número 8, del que también hemos hablado en otras ocasiones del canal y que es Pat Dorsey. A través del Dorsey Asset Management tiene 800 millones de dólares invertidos. Como veis, comparado con los anteriores es una cantidad bastante pequeña, pero es un super inversor que ha conseguido una rentabilidad del 253% en 10 años, que tiene una cartera concentrada en solo 11 acciones y que el 50% del portfolio está solamente en 4 acciones, y que es un inversor con una filosofía muy arraigada, de hecho ha escrito 2 libros al respecto, de invertir en compañías que tienen grandes moats o fosos defensivos. Súper interesante, tenéis también los links a los libros de Pat Dorsey en la descripción del vídeo, y estos han sido sus movimientos en el último trimestre. Reducciones importantes en Google, más del 45%, en Wix casi el 25%, en Meta más del 16,5%, el resto han sido reducciones minoritarias y una nueva compra, la de la compañía Sprout Social Incorporated. 11 acciones en cartera, en casi todas ha reducido, pero la noticia es que ha comprado AutoZone, a la que ha añadido un 30% a la posición que tenía, que ha reducido Wix y Google, que eran 2 de sus posiciones principales, y que ha entrado en esta nueva compañía, en Sprout Social Incorporated. El superinversor número 9 que traemos hoy es Terry Smith, con su Fundsmith Equity Fund, con 24,5 billones de dólares invertidos, que ha conseguido una rentabilidad anual superior al 15,5% desde 2010 a través de una cartera diversificada con 40 acciones, pero con posiciones de alta convicción. Si os fijáis, es un denominador común en casi todos los superinversores que consiguen rentabilidades mejores a la media. Pueden tener carteras más o menos concentradas, pero en todas ellas tienen posiciones de alta convicción. De hecho, Terry Smith tiene el 50% de su portfolio, de estos 24 billones, invertidos en solo 7 acciones. Y si hay una frase que caracteriza y resume el estilo de inversión de Terry Smith es: invierte en buenas empresas, no pagues de más y no hagas nada. Vamos a ver los movimientos del último trimestre. En una cartera tan grande, evidentemente, hay muchísimos movimientos. Solamente 3 compras. Ha añadido Texas Instruments, ha añadido Fortinet y Oddity Tech. Y el resto han sido ventas, las más grandes en McCormick, que ha reducido casi un 18%, y en Microsoft más de un 6%. Y de su top 10 de acciones ha reducido en todas ellas. Microsoft, que es la primera compañía de su portfolio, con más de un 13%, la ha reducido. Meta, más de un 10%. Stryker, una empresa muy interesante también, si queréis echarle un vistazo o si queréis que hablemos de ella en otro vídeo del canal, dejadme un comentario. Cuarta posición para Philip Morris, quinta para Visa, sexta para ADP, después tenemos IDEX Laboratorios, Google, Waters Corp y Marriott International. El superinversor número 10 es Howard Marks, del que también hemos hablado en varios vídeos del canal, fundador de Oaktree Capital Group, con más de 5 billones de dólares invertidos en una cartera altamente diversificada, 51 posiciones en este momento, aunque más de la mitad del portfolio lo tiene en solamente 3 acciones de alta convicción. Y con esta cartera Howard Marks ha conseguido casi un 20% anual desde 1995. Vamos a ver los movimientos de Marks. Han sido muchísimos, tiene una cartera sobrediversificada en mi opinión, pero parece que no le está yendo mal. Ha vendido el 100% de su participación en este ETF expuesto a India. Ha vendido el 100% de Li Auto, de Baidu. Como reducciones en posiciones importantes tenemos la reducción en TRMD, TORM PLC. Y en cuanto a las compras, tenemos 4 compras nuevas, como estáis viendo, en Altice USA, en Jerdó SA, en Trip.com y en Liberty Global. Y como ampliaciones importantes, Vacasa Incorporated en YPF, Repsol. He añadido algunas posiciones importantes, aunque ahora vamos a pasar directamente a ver el top 10 de sus acciones en cartera. La primera es Storm PLC, en la que, como hemos dicho hace un momento, reducía más de un 13,5%, Chesapeake Energy, Garrett Motions, Sitio Royalties, Starbulk, a la que ha añadido un 30%, y luego pequeños cambios en el resto de posiciones, como podéis observar en la tabla. El superinversor número 10
es nada más y nada menos que Stanley Druckenmiller. A través de Duquesne Capital Management, tiene 3 billones de dólares invertidos, una cartera hiperdiversificada con 64 acciones, aunque como veremos tiene el 50% del dinero invertido en solo 7 acciones, y Druckenmiller es también un inversor muy polivalente, aunque es más un inversor macro, pero se pone largo, se pone corto, invierte a través de diferentes tipos de activos, utiliza derivados, es uno de los pocos inversores que puede presumir de haber estado más de 30 años sin pérdidas a través de su vehículo de inversión y de haber conseguido alrededor de un 282% de rentabilidad en los últimos 10 años. Ha realizado 28 ventas totales, os las voy a dejar en pantalla unos segundos por si queréis echarle un vistazo. Una de las ventas totales más importantes eran estas opciones call que tenía sobre el ETF del Russell 2000 y que ha deshecho por completo, y la venta de la posición total que suponía alrededor de un 3,5% de su portfolio en General Electric. Aparte de esto, ha realizado 15 reducciones importantes de posiciones, ha vendido el 87% de su posición en Nvidia, casi el 80% de su posición en Apple, casi el 64% de su posición en Microsoft. Como veis, vendedor neto en el trimestre, ventas importantes en algunas de sus posiciones top, que ahora vamos a ver. Ha vendido el 35% también de Palo Alto Networks, pero también ha realizado 10 nuevas compras, que os voy a dejar en pantalla para que le echéis un vistazo, justo antes de pasar al top 10 de la composición de su cartera actualmente. Aquí lo tenemos. Como decíamos, tiene 64 compañías en cartera, es un inversor que realiza muchísimos movimientos, es bastante complicado adivinar qué es lo que está pensando o en qué se está enfocando en estos momentos, y donde sí tenemos una visión un poquito más clara es con el superinversor número 12, que es nada más y nada menos que Michael Burry. Solo 52 millones de dólares invertidos en estos momentos. Lo traigo al canal porque es un inversor bastante controvertido, es un inversor que genera muchísima expectación, es muy polivalente, lo mismo, se pone corto o largo en diferentes tipos de activos, con derivados, además realiza muchísimas inversiones a corto plazo. Su cartera varía enormemente de un trimestre a otro y ahora veremos que tiene un montón de movimientos en este trimestre también. Tiene una cartera siempre bastante concentrada, en esta ocasión tenemos 10 posiciones y como sabéis predijo la burbuja financiera de 2008 y lo que quizás no sepas es que actualmente lleva un 145% de rentabilidad en los últimos 5 años. Vamos a ver los movimientos. Vemos cómo continúa su apuesta por China, añade un 87,5% a la posición de Baidu, añade casi un 25% a la posición de Baba y realiza 5 compras nuevas en Shift4, esta empresa de pagos, Molina Healthcare, de la que también hablamos en ese vídeo que hemos mencionado antes sobre acciones top dentro del sector salud, y después ha comprado Hudson Pacific, Olaplex y BioAtla. En cuanto a las ventas totales en HCA Healthcare, Citigroup, Sprott Physical Gold Trust, acaba de deshacer por completo su apuesta por el oro, probablemente viendo que es muy probable que esta inflación ya vaya remitiendo. Ha vendido el 100% de la posición en Square, en Block, 100% de Cigna Group, 100% de Advance Auto Parts, Starbulk, aquí también otra posición que tenía en oro, y en Safe Bulkers también. Como vemos, la apuesta que había realizado por el oro la ha deshecho por completo, probablemente le haya salido bien. Y ahora sí vamos a ver la composición del top 10 acciones que tiene en cartera actualmente. La número 1, más de un 20% del portfolio lo tiene invertido en Alibaba, casi un 14% en esta posición nueva, Shift4 Payments, otra posición casi 14% Molina Healthcare, son posiciones de alta convicción como estamos viendo. Baidu, que se convierte en la cuarta posición ya que ha añadido más de un 87%, JD, que cae hasta la quinta posición después de la reducción de más del 30%, después Hudson Pacific, Real, American Coastal Insurance, Olaplex y la última incorporación con el 1,66% de peso en la cartera ha sido la compra de BioAtla. Si hasta ahora estás encontrando valor en este vídeo, solo te pido que me des ese gran like que tanto ayuda, que lo compartas con alguien a quien pueda ayudarle y que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho. Y ahora una serie de consideraciones importantes sobre el reporte que acabamos de ver y que normalmente nadie te cuenta en YouTube. El formulario 13F es un reporte que están obligados a publicar ante la SEC de forma trimestral todos los inversores institucionales en Estados Unidos que gestionen más de 100 millones de dólares. Esos informes deben incluir las compras y ventas realizadas durante el trimestre completo, pero debemos tener en cuenta que no tienen la obligación de reportar inversiones fuera del país ni tampoco inversiones en corto, por lo que casi siempre hay información a la que probablemente no tendremos acceso. Y además de eso, hay que entender que este reporte se publica hasta 45 días después del cierre del trimestre fiscal, por lo que en el momento que conocemos los datos, algunas de las posiciones podrían haber variado, especialmente en el caso de inversores como Michael Burry.
Así que recuerda siempre hacer tus propios análisis antes de invertir y recuerda que nunca debes copiar la estrategia de inversión de otros inversores. Lo que sí puedes hacer es conocer y aplicar el método concreto con el que consiguen estas rentabilidades históricas y que te dejo en este vídeo a la izquierda, o conocer cuáles son mis 5 acciones para mantener en una cartera de por vida haciendo clic aquí a la derecha. Recuerda echar un vistazo en todos los links de referencia que tienes en la descripción del vídeo. Muchas gracias por pasar un ratito de tu día por aquí, un saludo y hasta pronto.